En la mañana del 17 de abril de 2013, la revista Annals of Mathematics recibió un correo electrónico curioso. Afirmaba contener una prueba de 50 páginas relacionada con uno de los problemas no resueltos más antiguos de las matemáticas. Un problema que el gran matemático Edmond Landau llamó inabordable. Pero esta prueba no venía de un profesor famoso, sino de un desconocido. Alguien que había pasado años trabajando en un subway. Entonces ellos dicen, bueno, seguro no va a funcionar, pero da igual, ya sabes, lo enviaremos a un revisor. Esperaban encontrar un error en una tarde, pero no lo encontraron. Así que lo revisaron de nuevo, estudiando con detenimiento las partes frágiles, donde una prueba como esta normalmente se desmorona, pero seguía sin haber nada. Pronto se dieron cuenta de que estaban presenciando un avance. ¡Caramba! ¡Lo logró! Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que los expertos pasaron por alto y cuál era el problema en el que estaba trabajando? Estaba trabajando en una nueva forma de atacar uno de los problemas sin resolver más difíciles de la teoría de números, la conjetura de los primos gemelos. Los primos gemelos son números primos separados por un solo número, como el 11 y el 13, o el 17 y el 19. A medida que avanzamos en la recta numérica, los primos se vuelven más escasos y los primos gemelos aún más. Pero la conjetura de los primos gemelos afirma que hay infinitos de ellos. Nunca se acaban. ¿Pero es cierto? Bueno, una forma de abordar este problema es observar los espacios entre los primos consecutivos a medida que avanzamos en la recta numérica. Al principio parecen caóticos, pero si los promediamos, surge una tendencia clara. El espacio promedio entre dos primos crece aproximadamente como el logaritmo natural del número n. Por ejemplo, el espacio promedio entre primos alrededor de 100 es aproximadamente 4.6. El espacio promedio entre primos alrededor de 1000 es 6.9. Los logaritmos crecen muy lentamente, pero siguen creciendo para siempre. Así que, cuando n tiende a infinito, el espacio promedio entre primos también tiende a infinito. Lo cual no es especialmente alentador si esperas poder encontrar siempre primos separados por solo 2 unidades. Pero si empiezas a revisar números grandes después del millón, encuentras rápidamente los primos gemelos 1.037.000 y 1.039.000. Más allá de los 1.000 millones está 1.007.000 y 1.009.000. De hecho, hemos encontrado un primo gemelo tan grande como 2.996.863.034.895 multiplicado por 2 elevado a la potencia de 1.290.000 más o menos 1. Eso es un par de números de 388.342 dígitos cada uno. Si quieres imprimirlos en un libro por alguna razón, necesitarías alrededor de 260 páginas por número. Todo esto es para decir que hasta donde hemos mirado hemos seguido encontrando primos gemelos. Pero por supuesto, así no se resuelve la conjetura de los primos gemelos porque no puedes revisar todos los números hasta el infinito. Así que necesitamos otra manera. Y hace unos 100 años parecía que los matemáticos se estaban acercando con un método más sofisticado. En 1923, los matemáticos ingleses Hardy y Littlewood descubrieron cómo estimar cuántos primos gemelos debería haber. Para ello, partieron de uno de los logros más importantes de la teoría de números, el teorema de los números primos, que dice que la probabilidad de que un número grande cercano a n sea primo es aproximadamente 1 sobre el logaritmo natural de n. Hagamos un ejemplo rápido para ver cómo usaron esto. Digamos que quieres saber la probabilidad de que 137.037 sea primo. Bueno, solo sustituyes y encuentras que tiene aproximadamente un 8.5% de probabilidad. Por supuesto, puedes usar el mismo truco para hallar la probabilidad de que 137.039 sea primo, que también ronda el 8.5%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean primos? Bueno, multiplicas esas probabilidades y da alrededor de un 0.7% de probabilidad. Estamos simplificando un poco aquí porque asumimos que los primos son independientes, lo cual no es cierto. Pero dejando eso de lado, la probabilidad de que tanto un número grande n como n más 2 sean primos es 1 sobre el logaritmo de n por 1 sobre el logaritmo de n más 2. Para logaritmo de n, el más 2 es insignificante, así que obtenemos que la probabilidad de que cualquier par de números de tamaño n sean primos gemelos es 1 sobre el logaritmo de n al cuadrado. Pero el problema con este enfoque es que la probabilidad de que un par sea primo gemelo disminuye a medida que avanzamos hacia números más grandes. Así que para contar todos los primos gemelos hasta n, sumamos las probabilidades en cada posición. En otras palabras, integramos esta expresión desde el primer primo 2 hasta ese número.
Ahora, Hardy y Littlewood refinaron aún más este argumento para tener en cuenta que los primos no son realmente independientes. Pero todo lo que añadieron fue este factor de corrección al principio, así que la expresión final queda así. Bien, ahora tracemos cuántos primos gemelos predice esto hasta 1 billón. Vemos que sigue creciendo, y si agregamos el conteo real, notarás que es extremadamente cercano. Hasta el punto de que para 1 billón, nuestra estimación solo se desvía un 0.001%. El único problema es que esto es solo una estimación, o lo que los matemáticos llaman una heurística. Puede decirte más o menos cuántos primos gemelos esperar, pero no puede garantizar que nunca se detengan. Como dice Terry Tao, por lo que sabemos, podría haber una vasta conspiración en la que cada vez que un número n decide ser primo, tiene un acuerdo secreto con su vecino n más de 2 diciéndole, ya no se permite ser primo. Entonces, lo que necesitamos es una prueba, matemática rigurosa e infalible. Pero encontrar una prueba así resulta ser extremadamente difícil. Uno de los primeros matemáticos que realmente lo intentó fue un noruego de 29 años, Viggo Brown. Brown trabajó durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Y con los viajes interrumpidos y los centros matemáticos de Europa inaccesibles, gran parte de su trabajo ocurrió en el aislamiento tranquilo de Noruega. Su objetivo era simple, intentar demostrar que el número o conteo de primos gemelos siempre aumenta, y para ello tomó una herramienta de conteo de primos antigua y trató de adaptarla para los primos gemelos. La versión normal de esta herramienta se llama Cibra de Eratóstenes y funciona más o menos así. Digamos que queremos encontrar los primos hasta 100. Primero, eliminamos el 1 porque no es primo. Luego, rodeamos el primer primo, que es 2, y eliminamos todos sus múltiplos. Hacemos lo mismo con el 3, lo rodeamos y eliminamos sus múltiplos. Y luego repetimos eso con el 5 y el 7. Y con estas 4 operaciones muy rápidas, cada número que queda en tu cuadrícula de 10 por 10 es un número primo. Ahora detenemos la criba en el 7. Podríamos seguir, cribar con 11 o 13, pero resulta que no es necesario. ¿Y por qué es eso? Bueno, el siguiente primo es 11. Revisemos los números menores de 100 que son divisibles por 11. 22 es 2 por 11, pero como es divisible por 2, ya lo teníamos. También tenemos 33, pero es divisible por 3, y una lógica similar aplica para el 55 y 77. Pero, ¿qué pasa con 11 por 11? Bueno, nota que eso es 121, que no está en nuestro rango. Así que cada múltiplo de 11 por debajo de 100 ya fue atrapado por un primo más pequeño, por lo que cribar con 11 no tacharía nada nuevo. Eratóstenes tuvo esta idea de que solo debes cribar los primos que son máximo la raíz cuadrada del tamaño del número. Pero también hay una segunda forma de visualizar esta criba. Toma la recta numérica y deja que cada primo envíe una onda con una longitud de onda igual al tamaño de ese número. Así, la onda del 2 aterriza en cada segundo número, la del 3 en cada tercero, y así sucesivamente. Observa que donde sea que aterrice una onda, ese número tiene que ser compuesto. Pero los números que escapan a todas las ondas anteriores, esos tienen que ser primos. Y así es como terminas con esta hermosa visualización de la criba. Ambos métodos hacen increíblemente fácil identificar los primos. Pero a Brown no le importaba qué números primos quedaban, solo necesitaba saber cuántos números primos quedaban. Y para hacerlo, contó todos los números que fueron tachados y luego restó eso del total, ya que lo que no está tachado debe ser primo. Usemos esto para encontrar la cantidad de primos menores de 100. Podemos llevar un conteo acumulado. Empezamos con 100. Descartaremos todos los múltiplos de 2. Bueno, eso deja 50 números. Luego descartamos múltiplos de 3. ¿Cuántos múltiplos de 3 hay menos de 100? 100 dividido entre 3 no es un número entero. Es como 33 y un tercio, pero no descartamos fracciones. Así que olvidamos esa pequeña fracción. Hacemos lo mismo con los múltiplos de 5 y 7, pero ahora el conteo se ha vuelto negativo. Resulta que algunos números fueron tachados 2 veces, como el 6, por ejemplo. Es múltiplo de 2 y de 3. Así que lo tachamos una vez cuando eliminamos múltiplos de 2 y otra vez cuando eliminamos múltiplos de 3, por lo que debemos sumarlo una vez. Lo mismo pasa con los múltiplos de 10, que es 2 por 5, 14, 2 por 7, 15, 3 por 5 y así.
Entonces, sumamos estas superposiciones de vuelta y ahora el conteo sube a 28. Pero aún no es correcto. Ahora, hemos sumado de más los múltiplos de 2 por 3 por 5, así que necesitamos restar una vez más. Lo mismo pasa con 42, 2 por 3 por 7 y 70, 2 por 5 por 7. Hay un cuarto triple también, 3 por 5 por 7, que es 105, pero eso ya es mayor que 100, así que no contribuye aquí. Pero lo escribimos para mantener el patrón completo. Después de los triples, sumamos el cuádruple, 2 por 3 por 5 por 7, que es 210. Eso también es mayor que 100, así que contribuye a 0 también. Y finalmente, sumamos los 4 primos de la criba y restamos 1 porque estaba incluido en el conteo. Así que el conteo final es 25 primos. Este proceso de alterar entre restar y sumar números se llama principio de inclusión-exclusión. Y hace que sea muy fácil saber cuántos primos hay hasta un número dado. Esta ecuación todavía parece un poco desastre, pero en realidad podemos reorganizarla en esta forma. Observa que cada factor primo que agregamos añade un término adicional en esta serie. Tenemos el 2 que va por aquí, el 3 va aquí, el 5 va aquí y el 7 va aquí. Y si estuviéramos buscando primos para algún número más alto y quisiéramos agregar 11 como factor primo, solo añadiría un término adicional de 1 menos 1 sobre 11. En general, si mantenemos la criba hasta algún primo p, que es menor que la raíz cuadrada de n, entonces el conteo se vuelve aproximadamente así. Pero esto sigue siendo solo un conteo de primos. Lo que Brun realmente quería era el conteo de primos gemelos, y aquí es donde adaptó su criba para encontrar casos donde tanto n como n más 2 son primos. Por ejemplo, cuando cribas por 5, eliminas los números donde n es divisible por 5, igual que antes. Pero además debes eliminar los números donde n más 2 es divisible por 5. Así que también eliminas 23, 28, 33, etc. Porque en esos casos n más 2 es 25, 30, 35 y así. Esto significa que mientras en la criba normal un primo p elimina aproximadamente 1 de cada p números, la criba de primos gemelos elimina 2. Y esto cambia el conteo a esto, donde el numerador de todos los términos después del 2 termina con un 2. Ahora, si graficamos el conteo de primos gemelos que esto predice, vemos que crece aproximadamente como n sobre el logaritmo natural de n al cuadrado, igual que en nuestra heurística. Y parece que Brun lo logró, pero desafortunadamente no es el caso. Dijimos que 100 dividido entre 3 es 33 y un tercio, pero olvidemos ese pequeño error. Esos pequeños errores es muy difícil controlarlos, porque hay muchos de ellos. Cada uno es como máximo 1, un error de redondeo. Tomemos de nuevo la criba tradicional de Eratóstenes. Cuando cribamos con un solo primo, tenemos n sobre 2, un error de redondeo. Con dos primos, 2 y 3, hay 3 errores de redondeo separados. Pero con 3 primos, 2, 3 y 5, hay 7 errores de redondeo separados. Uno por cada término en la inclusión-exclusión. Y así puedes empezar a ver el patrón general. Un primo da 2 elevado a 1 menos 1 términos. 2 dan 2 al cuadrado menos 1 términos. Y 3 primos dan 2 al cubo menos 1 términos. En general, si cribas con k primos, obtienes aproximadamente 2 elevado a k menos 1 términos de error. Pero podemos omitir el 1 porque no hace mucha diferencia. Eso significa que si estás cribando primos normales, el error crece aproximadamente como 2 elevado a k. Pero si estás cribando primos gemelos, es aún peor. Y ahora el error crece un aproximado como 4 elevado a k. Y esto causa problemas bastante rápido. Y entonces, aquí para los primos gemelos es aún peor. El término principal crece un poco más lento, pero el término de error crece mucho más rápido, así que comienza lento. Y puedes ver rápidamente que una vez que estos términos de error comienzan a dominar, te metes en problemas. Así que el problema que enfrentaba era que tenía este término principal y el término principal crecía como él quería, pero luego era superado y dominado por estos términos de error. Exacto. Y esa es la cuestión del análisis en general y de la teoría analítica de números. En particular, la lucha entre el término principal que crees que es la verdad, si realmente lo es, y lograr que el término de error sea un orden inferior.
Así que para los primos gemelos, el término principal crece algo así, algo como n sobre el logaritmo natural de n al cuadrado. Pero ese no es el conteo real, porque para obtener el conteo real debemos sumar y restar los términos de error, lo que nos da cota superior e inferior. Y ahora puedes ver el problema, porque el conteo real puede estar en cualquier lugar de este rango y como puedes ver, una gran parte de él es negativo. Así que puedes probar la conjetura. Lo que debes hacer es mostrar que esta cota inferior siempre es positiva y creciente. Pero ahí es donde nos encontramos con un problema con la criba que hemos estado usando. Porque cuanto más primos cribamos, más se acumulan esos términos de error y no podemos demostrar esto. Y así, lo que Brown eventualmente se dio cuenta es que si debilita la criba, si no cribas hasta la raíz cuadrada de x, sino hasta algo menor que eso, y eres muy cuidadoso con tu inclusión-exclusión, puedes controlar esos términos de error. Así que Brown cribó solo con factores primos, hasta n elevado a 1 sobre 10. Y como resultado obtuvo suficiente control sobre el término de error. Pero esto introduce un compromiso. Digamos que quieres encontrar todos los números primos hasta 10.000 millones. Usando el método de la raíz cuadrada, necesitarías cribar hasta la raíz cuadrada de 10.000 millones, que es 100.000. Pero esto te dará muchos errores de término. Pero con el método de Brown, solo necesitarías cribar hasta 10.000 millones elevado a 1 sobre 10, que es solo 10. Pero hay una trampa. Porque Brown no cribó con todos los primos, quedaron algunos supervivientes que no eran primos, sino números con muchos factores primos. En el caso de Brown, hasta 9. Así que lo que realmente demostró es que hay infinitos pares de números separados para 2, donde cada número tiene como máximo 9 factores primos. Las técnicas de Brown fueron mejoradas una y otra vez y pasamos de 9 factores primos a 7 factores primos a 3 factores primos. Hasta que en 1973, un matemático chino, Chen Jingron, demostró que hay infinitos primos P, donde P más 2 tiene como máximo 2 factores primos. Esto es lo más cerca que se puede estar de demostrar la conjetura de los primos gemelos sin llegar realmente. Estamos atacados tan cerca como podemos llegar y no más allá. Correcto. Esa es una aproximación, un mecanismo para aproximar primos gemelos. Hay otro. El otro mecanismo es cuál es la distancia más pequeña entre dos primos consecutivos. En lugar de decir que difieren en 2 y uno es primo y el otro, bueno, intentamos reducir el número de factores primos que tiene. En cambio decimos que ambos números deben ser primos, pero reduzcamos la distancia entre ellos. Recuerda que, en promedio, los primos consecutivos están separados por el logaritmo natural de n. Y la pregunta era, ¿podemos al menos demostrar que los primos se acercan mucho más que esa distancia promedio? Durante décadas, los matemáticos siguieron trabajando en este problema. Para 1988, la distancia había bajado hasta un cuarto de la distancia promedio. Esto significa que, digamos, si la distancia promedio es 100 en alguna escala enorme, entonces los primos a veces deben estar dentro de unos 25 el uno del otro. Pero luego, en 2005, Goldson, Pins y Gilderin demostraron un resultado que impactó a la comunidad matemática. Y anunciaron la demostración de un resultado espectacular, distancias acotadas del 0% del promedio. Espera, ¿qué? Demostraron que puedes hacer la fracción tan pequeña como quieras. Esto significa que la distancia podría ser 1 sobre 10, 1 sobre 100 o incluso sobre millonésima de la distancia promedio. Puede ser tan pequeña como quieras e infinitamente a menudo los primos se acercan tanto. Cuando era joven no sabíamos que había distancias de tamaño menor que, digamos, 1 sobre 10 del logaritmo de x o infinitos, pares de primos. Y Goldstone e Yildirim idearon un método para atacar eso. Pero el método también se acercó a algo aún más grande, una distancia absoluta acotada entre dos primos. Y eso fue algo importante. ¿Cuál era el gran deseo de pasar del 0% o arbitrariamente pequeño a una distancia acotada concreta? Bueno, porque la distancia entre dos primos consecutivos infinitamente a menudo es 2, y ahora estamos demostrando que es el logaritmo de x, y x crece. Si pudieran llegar a distancias acotadas, entonces tendrían otro método para atacar la conjetura. El único problema era que parecía que su herramienta chocaba contra un muro. Y así, en 2005, el Instituto Americano de Matemáticas convocó a una reunión, reuniendo a todos los principales expertos mundiales en este problema. GPI, Andrew Greenfield, Kannan Soundararajan,
todos reunidos durante una semana en California con un objetivo explícito: demostrar una distancia acotada entre primos. Yo era un joven estudiante de posgrado. Tuve mucha suerte de poder asistir a esta reunión. Estás rodeado de los mejores expertos mundiales en este tema. Pasamos toda una semana. Y el resultado de esta semana fue básicamente que es imposible. Y Sundarayan demuestra que no es posible hacer esto. Y entonces, por lo que a mí respecta, eso fue todo. Y no iba a ser el problema de mi tesis. Debía haber otra cosa y me fui e hice otras cosas. Pero había una persona que no estaba en esta reunión. Jitang Shang. Shang creció en China y alrededor de los 30 años se mudó a Estados Unidos para obtener su doctorado en matemáticas, pero nunca recibió cartas de recomendación y por lo tanto tuvo dificultades para encontrar trabajo. Terminó viviendo en su coche por un tiempo y finalmente trabajó en empleos ocasionales durante 7 años, incluyendo Subway, donde llevaba los libros y organizaba recibos. Sin embargo, mientras hacía todo eso, en su tiempo libre iba en coche a la biblioteca local para leer libros y revistas sobre teoría de números. Luego, en 1999, tuvo un golpe de suerte. Uno de sus amigos le ayudó a conseguir un trabajo como profesor en la Universidad de New Hampshire. Así que ahora podía dedicar todo su tiempo a lo que más amaba, las matemáticas. Sean dijo que cuando era niño siempre pensaba que llegará el día en que resuelva un gran problema matemático. Y para 2010, había identificado su gran problema en el que concentrarse: distancias agotadas entre primos. Pero para entender en qué estaba trabajando, necesitamos entender qué era exactamente lo que GPI había construido. Ellos querían encontrar 2 primos dentro de una distancia acotada, y para ello imaginaron una plantilla con algunos agujeros. Entonces hagamos lo mismo, y para este ejemplo, digamos que la plantilla tiene un diámetro de 6 y agujeros en la posición 0, 2 y 6. Luego colocamos la plantilla en cualquier parte de la recta numérica, digamos comenzando en 12. Y hacemos una pregunta simple: ¿cuántos primos vemos? En este caso vemos 12, 14 y 18. Ninguno es primo, así que anotamos 0. Luego desplazamos la plantilla a una posición y repetimos: 13, 15 y 19, 2 de los cuales son primos, así que anotamos 2. Y seguimos haciendo esto. Si la deslizas un poco más, tenemos 2 primos nuevamente, 23 y 29. Ahora, si sigues moviendo la plantilla a lo largo de la recta numérica y sigues atrapando 2 primos, entonces has demostrado que infinitamente a menudo existen pares de primos dentro de una distancia acotada. 6 en este caso, ya que es diámetro de nuestra plantilla. Pero hay 2 problemas con este enfoque. El primero es que no sabemos exactamente dónde están todos los primos. Y el segundo es que no puedes seguir deslizando una plantilla por la recta numérica para siempre, porque, es infinita. Afortunadamente, hay una manera fácil de evitar el primer problema. Si bien no sabemos exactamente dónde están todos los primos, sí sabemos cómo se comportan en promedio. Por ejemplo, si tomamos un tramo de la recta numérica desde un número muy grande x hasta 2x, entonces no podemos predecir exactamente qué número de este tramo sean primos. Pero lo que podemos hacer es usar el teorema de los números primos y estimar cuántos primos esperar en promedio. Y GPI se dio cuenta de que podían hacer algo similar con su método de la plantilla, para construir una especie de máquina de promediar. Todo lo que haces es configurar la plantilla que deseas, ingresar tu rango y la máquina devuelve el número promedio de primos atrapados por posición. Hagamos un ejemplo rápido sin la máquina para ver cómo ayuda esto. Usemos la misma plantilla de antes y el rango de 20 a 40. En realidad usarías un rango mucho más grande, pero por simplicidad quedamos con este. Para encontrar el promedio, colocas la plantilla al inicio de tu rango y miras qué números ves. 20, 22 y 26, ninguno primo, así que el conteo total es 0. Luego desplazamos la plantilla a una posición y vemos 21, 23 y 27, uno de los cuales es primo, así que aumentamos el total en 1. Ahora sigamos desplazando la plantilla y sumando todos los primos que vemos. Sin primos sumamos ceros, 2 primos sumamos 2 y así sucesivamente. Si sigues desplazando la plantilla hasta el final, encuentras un total de 14 primos en 21 posiciones iniciales.
y el promedio es 14 sobre 21 o aproximadamente 0.67 primos por ubicación. En este caso, donde revisamos cada posición manualmente, pudimos ver que la plantilla atrapó varias posiciones con 2 primos. Pero la máquina de promediar no nos dice esto. Todo lo que devuelve es un promedio, y este promedio por sí solo no puede garantizar que atrapó 2 primos a la vez, porque podrías imaginar distribuir esos 14 primos en 14 posiciones individuales. Y lo mismo sería cierto si el promedio fuera 0.8, 0.9 o incluso 1. Sé que es poco probable, pero podría ser que cada posición solo atrapó un primo para llevar el promedio a 1. Pero, ¿y si el promedio fuera mayor que 1? ¿Qué pasaría si encontramos 22 primos en total? Bueno, incluso si cada posición hubiera atrapado un primo, todavía te sobraría un primo y ese tendría que ir en una de esas otras posiciones. En otras palabras, si el promedio está por encima de 1, eso garantiza que al menos una posición atrapó 2 primos. Y ese es el juego, lograr que el número promedio de primos esté por encima de 1. Pero eso aún deja una pregunta. Incluso si pudieras hacer esto, ¿cómo te ayuda a demostrar que sigues obteniendo distancias acotadas hasta el infinito? Bueno, recuerda que acabas de demostrarlo para cualquier número grande x, así que nada te impide reemplazar x por 2x y 2x por 4x, y luego reemplazar 2x por 4x y 4x por 8x, y así sucesivamente. Puedes hacerlo hasta el infinito, así que puedes demostrar que la distancia promedio está por encima de 1 para cualquier número grande x. Entonces, con esta ingeniosa configuración, se extiende inmediatamente hasta el infinito y habrías demostrado tu distancia acotada. Desafortunadamente, al ejecutar la máquina con las entradas actuales, la plantilla visita muchas posiciones donde atrapa 0 primos. Esto reduce el promedio y significa que nunca superará el 1. Así que GPY hizo un último ajuste a su máquina. Se dieron cuenta de que algunas posiciones iniciales tienen más probabilidades de atrapar primos que otras. Por ejemplo, si la plantilla aterriza en números pares, siempre dará 0 primos a menos que incluya el 2, por lo que esas posiciones no deberían tener el mismo peso que las demás. De igual forma, si puedes dividir uno o más números de la plantilla entre 5, 7 u otros factores primos pequeños, también es menos probable que tengas primos en tu plantilla, por lo que también deberían tener menos peso. GPY hizo algunas comprobaciones simples como esta para cada posición y le asignó un peso, una estimación de la probabilidad de que esa posición contenga primos. Esto convirtió su máquina de promediar en una máquina de promediar ponderada, y como resultado, ese promedio ponderado se disparó. Con su máquina actualizada demostraron que si eliges cualquier número grande x, entonces en el rango de x a 2x podías obtener el promedio ponderado arbitrariamente cerca de 1, pero no por encima de 1. Estaban cerca, pero chocaron con un muro. Un muro que provenía de sus pesos, porque para ver cómo ponderar diferentes posiciones necesitaban saber cómo se distribuyen los primos en los que se conocen como una progresión aritmética. Estas son básicamente series de números donde todos están separados por el mismo tamaño de paso. Así que 3, 7, 11, 15, eso es una progresión aritmética con un paso de 4. GPY necesitaba saber cómo se distribuían los primos en muchas de esas progresiones aritméticas con todo tipo de tamaños de paso. Afortunadamente, conocían un teorema de la década de 1960 que usarían para hacer esto. Es el sustituto de la hipótesis de Riemann en promedio. Y resulta que eso es lo que realmente se necesita en muchas de estas aplicaciones aritméticas. Pero este teorema no funciona en todo. Solo funciona para tamaños de paso hasta la raíz cuadrada de x o x elevado a 1 sobre 2. El término técnico para ese 1 sobre 2 es el nivel de distribución o teta. Indica qué tan grandes pueden ser los tamaños de paso para seguir obteniendo un conteo confiable de primos en esas progresiones. Y los matemáticos creían que el teorema funcionaba más allá de x a la mitad, pero eso nunca se demostró. Y ahí es donde está el problema. Cuando GPY hizo su cálculo con este límite, encontraron que el promedio ponderado máximo que podían obtener era 2 veces teta. En otras palabras, se acercaron mucho a 1, pero nunca pudieron superarlo. Demostraron en su método que si pudiera superar la mitad, digamos 0,5000001, en lugar de obtener solo el 0% de la distancia promedio, tendrían distancias acotadas. Los primos estarían a una distancia fija entre sí.
De eso se trataba esa reunión de 2005. Siguieron intentando superar esa barrera de la mitad, pero terminaron concluyendo que era imposible. A partir de 2010, Sean pasó 2 años trabajando en ello también, interiorizando el argumento de GPI, trabajando día y noche solo para tratar de encontrar una salida. Pero para el verano de 2012, Sean estaba agotado y no tenía nada que mostrar. Esperando despejar su mente, visitó a un amigo en Colorado, donde una tarde, mientras esperaban para ir a un concierto, Sean salió solo al patio trasero, mirando a los ciervos que solían deambular por la propiedad, pero no apareció ningún ciervo. Así que solo decidió caminar, cuando de repente la respuesta llegó a él. No trajo notas ni apuntes, pero Sean creía que su idea funcionaría. Verás, GPY tenía que contar primos en muchas progresiones aritméticas diferentes, con muchos tamaños de paso. Pero Sean se centró en una clase especial de tamaño de paso, aquellos construidos solo con factores primos pequeños, y se dio cuenta de que podía reorganizar los términos de error en una forma donde la mayoría se cancelarán. Esto le permitió superar la barrera de la mitad por una pequeña fracción, solo 1/584. Sean pasó el siguiente año finalizando su prueba, y luego, el 17 de abril de 2013, envió ese curioso correo electrónico a los Annals of Mathematics. Ellos reciben una prueba de la hipótesis de Riemann cada 2 días. Así que dicen, bueno, seguro esto no va a funcionar, pero da igual, lo enviaremos a un revisor y dicen, bueno, pasemos unas horas en la tarde, encontraremos un error, les diremos a los Annals que lo sentimos, no funcionó, aquí es donde está el error. Y empiezan a leerlo, y luego pasan páginas porque son expertos, así que pueden ojear y decir, sí, esto funcionará, pero espera, te vas a atascar aquí. Pasan 5 páginas y dicen, oh, interesante, así es como vas a manejar eso. Bien, pero entonces vas a tener otro. Es como tratar de colocar una alfombra en una habitación. Dices, bien, conozco esa esquina te va a arruinar aunque logres que funcione allí. Y luego va allí y no, la cortó justo, encaja en la esquina, espera un segundo. Y luego pasan 5 páginas más y al final de la semana han reconstruido la prueba y todo está correcto. ¡Wow! La plantilla de Sean tenía 3.5 millones de ranuras distribuidas en un rango de 70 millones. Y al demostrar que 2 de esas ranuras siempre atrapan primos, demostró una distancia acotada de 70 millones. Cuando se supo esto, los matemáticos estaban incrédulos. Era un desconocido en el campo. Cuando empecé a leer el artículo de Jitan Zhang y me di cuenta de que probablemente era correcto, pensé que probablemente era una de las personas que conocía usando un seudónimo para no avergonzarse si estaba equivocado. Por supuesto, no lo era. Zhang era real. Y poco más de un año después recibió la beca MacArthur Genius. Para mí esto es un aspecto muy interesante, de las matemáticas en particular. Creo que es uno de los pocos campos donde tenemos un enfoque verdaderamente honesto del éxito y de lo que cuenta como éxito. Él envió un argumento, la gente lo tomó en serio, lo examinaron, no pensaron que tuvieran una prueba verdadera. Se sentaron, le dieron, pues, el tiempo que el argumento merecía e inmediatamente fue hecho un héroe como debía ser. Me demuestra que la cultura matemática funciona. Hacemos lo correcto. Creo que la portada de Scientific American o algo así en 2013 es la historia de Jitan Zhang y cómo logró esta distancia acotada entre primos, trabajando en completo aislamiento. Y quizá fue porque estaba aislado que no tenía el pensamiento grupal que el resto de nosotros teníamos para saber que esto, ya que nos dijeron que era un problema imposible. Después de darse cuenta de que una distancia acotada no era un sueño imposible, la gente rehizo el método de Zhang para optimizarlo. Terence Tao encabezó un grupo en línea llamado Polymath y afinaron el método. Así que cada mes, semana o día, ese límite superior seguía bajando. Uno de los asistentes describió estar en esa conferencia en ese momento diciendo, recuerdo que día a día todos actualizaban sus pantallas para ver quién tenía el récord mundial ahora. Y finalmente lograron reducir el número a 4.680. Mientras tanto, hay un joven postdoctorado llamado James Maynard, que acababa de obtener su doctorado en Oxford con Roger Hall Brown, otro de estos expertos en teoría analítica de números, y está trabajando con Andrew Granville en Montreal. Y tiene un enfoque completamente ortogonal a este problema.
en el que había estado haciendo progresos de forma independiente. Cuando Maynard comenzó, su asesor le dijo explícitamente: espero que no trabajes en este problema a tiempo completo, porque estoy bastante seguro de que vas a fracasar. Pero Maynard ignoró la advertencia y encontró una forma diferente de atacar el problema. Y en solo unos meses logró que funcionara, reduciendo aún más la distancia a 600. Pero su método también demostró algo más. Puedo obtener 3 primos en una ventana acotada. El límite tiene que cambiar dependiendo de cuántos primos quieras poner, y su número es mejor. Y el método no tiene nada que ver con el exponente 1 sobre 2. Espera, ¿qué? El 1 sobre 2 era un espejismo puro. Era una pista falsa. Eso era una locura. El 1 sobre 2 no era un límite fundamental. Verás, mientras que el promedio de GPI estaba atascado en 2 veces teta, el promedio de Maynard crecía aproximadamente como teta sobre 2 por el logaritmo natural de K, donde K es el número de ranuras en la plantilla. Así que Maynard solo necesitaba suficientes de ranuras y funcionaba. Necesitas cualquier número mayor que 0. Cuando llegas a 1 sobre 2, porque tienes 1 sobre 2, obtienes mejores números. Pero las distancias acotadas se podían lograr con solo llegar al 0.01, no a 0.5001. Ahora, curiosamente, Terry Tao llegó al mismo enfoque de forma independiente. Se lo cuenta a Ben Green. Ben Green se reúne con Andrew Granville y le dice: oye, Terry tiene esta nueva idea que cree que va a llegar aún más lejos. Y Granville dice: espera un segundo, mi postdoctorado Maynard está haciendo lo mismo. Tenemos que hacer que estos dos hablen entre sí. Terry es un medallista, Fields es un peso pesado en este punto, mientras que James es ya sabes, joven, doctorado. Y Terry dice: tú toma el crédito, yo no lo necesito, es tu idea, sigue con ella. A principios de 2014, Maynard se unió al grupo Polymath de Tao. Estaba claro que al menos 600 era solo una prueba de concepto y que los mismos métodos darían algo más pequeño, pero había ideas adicionales que quizás se podrían usar para exprimir todo y así. El récord mundial actual es que hay infinitos pares de primos que difieren en no más de 246. Y ahí, por ahora, esto se detiene. En 2022, James Maynard recibió la medalla Fields, el honor más alto de las matemáticas, por su trabajo sobre las distancias entre primos. Sí, creo que ese es el esquema básico. Las 2 direcciones de aproximación a los primos gemelos, la dirección de Chen. Bron, Chen igual frente a Shang y Maynard y esta es la historia de que Shang no estaba en esa reunión y no sabía que era imposible. Me recordó a la milla de 4 minutos, donde todo era imposible, nadie lo había logrado. Y entonces, por primera vez, Roger Bannister lo rompió en 1954. Y después de saber que era posible, solo 46 días después, otro corredor, John Landy, también lo rompió. Y finales de 1956, 10 personas lo habían logrado, todas gracias a saber que era posible. Entonces, ¿qué pasa con reducir esa distancia aún más? ¿Es posible? Bueno, los matemáticos han encontrado formas de reducirla aún más, pero todos estos resultados son condicionales. Por ejemplo, está la conjetura de Elliott-Halberstam, que asume que los primos están distribuidos uniformemente en las progresiones aritméticas o que el nivel de distribución puede ser tan grande como 1. Y en 2013, Maynard demostró que si asumes que esta conjetura es cierta, entonces la distancia cae a solo 12. Un año después, el grupo Polymath demostró que si asumes una versión aún más fuerte de esta conjetura, la distancia baja hasta 6, pero sin asumir nada. 246 sigue en pie. Una pregunta, ¿crees que resolveremos la conjetura de los primos gemelos? Estoy totalmente convencido de que la humanidad eventualmente resolverá la conjetura de los primos gemelos. A menudo, cuando me preguntan sobre algunos de estos grandes problemas famosos, como los primos gemelos o la hipótesis de Riemann o algo así, una forma de evitar la pregunta es que, si imaginas que estás distribuido aleatoriamente en el tiempo, esperarías estar aproximadamente a la mitad del tiempo que el problema ha estado abierto. Una suposición natural si no tienes otra información es suponer que un problema estará abierto tanto tiempo como ya lo ha estado abierto. Pero obviamente esto no funciona para los primos gemelos porque no sabemos si tienen unos 175 años o 2000 años. Así que creo que es un juego de tontos adivinar, pero claramente necesita una idea realmente grande y quizás solo necesita una gran idea. Aunque quizás, solo quizás, no saber esto con certeza es lo mejor.
Porque si supiéramos con seguridad que esto era imposible, probablemente nos habríamos perdido la mayoría de estos inventos y nuevos métodos del siglo pasado. Así que a veces vale la pena no saberlo todo. Doblaje hecho 100% por actores de voz.